Ok, ahora sí. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de qué pasó en América Latina después de lo que habíamos hablado en la clase pasada, fundamentalmente. Y es pues los congresos científicos en América Latina, ¿no? O sea, ya hay como una especie de preocupación de empezar a concertar finalmente espacios, ¿no? Espacios para que se pueda generar lo que habíamos dicho, espacios, ¿no? Donde se puedan generar intercambios científicos regionales, ¿no? En una primera instancia, ¿no? Fue para esto del descubrimiento del sistema dactiloscópico argentino, ¿no? Entonces, y digamos como una primera propuesta, ¿no? Este método que le da un conjunto de sentidos de éxito, digamos, a la ciencia latinoamericana, ¿no? Entonces, los congresos finalmente, ¿sí me están escuchando? Sí, doctora, le estamos escuchando. Es que hay un poquito de ruido. ¿Por qué no tienen que ¿Se escucha? Alguien, alguien, si pudieran cerrar su micrófono. Ok. Entonces, finalmente se van generando pues estos espacios para que en América Latina se pueda empezar a formar, digamos, estas redes y estos intercambios de conocimiento. Y ahí tienen digamos, ¿cómo se diría? Su materialización, ¿no? Los congresos, ¿no? Los congresos como una forma de asociación internacional de carácter científico, ¿no? Y también, ¿no? Como espacio público, ¿no? Pero fíjense, un aspecto importante es como espacio físico en la esfera de las relaciones internacionales, porque vamos a ver que en estos, digamos, en estos congresos, quienes tenían, digamos, una participación relevante eran en su mayoría los funcionarios, ¿no? Los funcionarios de gobiernos de los países, ¿no? Y que obviamente pues servían para establecer o deliberar en torno a producir, digamos, conclusiones, recomendaciones en nombre de la ciencia, ¿no? También, por ejemplo, entre 1898 y 1916, estos congresos se conformaron por estados, por los representantes de estados, por distintas sociedades, digamos, y también por instituciones nacionales, ¿no? Y también, ¿no? También habían representaciones, como dije hace un momento, de sociedades científicas, ¿no? Y digamos, esta participación, a pesar de que, por ejemplo, se decía, bueno, van a participar, muchas veces los países decían, bueno, sí, vamos a participar, pero en realidad, lo que pasaba era que no participaban a estos eventos, ¿no? Porque eran las autoridades de los países quienes finalmente elegían a estos sujetos que iban a representar a los estados nacionales, ¿no? Finalmente era
eran las autoridades, los gobiernos quienes decidían, más que las sociedades científicas. Por eso su primer abordaje es en el ámbito de las relaciones internacionales, ¿no? Y en la forma de cómo a partir de eso, pues lo que se estaba planteando era que los países se pudieran relacionar. Bueno, están viendo las diapositivas, ¿no? ¿O no? Sí, se ven, doctor. Todo positivo, doctor. Perfecto. Déjeme, alguien quiere entrar, deme un minutito, por favor, para poder. No sé si es el compañero que me decías, Cristian Dávalos, es él quien quiere entrar. No, doctora, era Martín quien se quedó afuera. No, ahorita tengo a Cristian, pero no tengo a Martín. Pero Martín me parece que está. Ok. Bueno. Entonces, ahí vemos en las diapositivas cómo finalmente o cuántos están viendo la diapositiva, ¿no? ¿Sí se ve? Porque luego muevo esto y... Sí. Sí, doctora. Se ve. Perfecto. Se perdió, doctora. Sí. Es que les digo, algo pasa con esto. Con Cuando me salgo de una parte, ya, ok. A ver, aquí vamos a entrar. Ahí está, ahora sí, ¿no? ¿Sí se ve? Oh, ok. Entre 1898 y 1916 se llevan a cabo en América 5 congresos científicos. Los 3 primeros se llamaron Congresos Científicos Latinoamericanos y se realizaron en Buenos Aires, en Argentina, en Montevideo y en Río de Janeiro, ¿no? O sea, el primero en 1898, el segundo en 1901 y el tercero en 1905. Luego de estos encuentros, ¿no? En estas capitales, digamos, del espacio atlántico sudamericano, se lleva a cabo en Santiago de Chile el 4º Congreso Científico, pero el primero que se denomina Congreso, digamos, Científico Panamericano, de 1908 a 1909, ¿no? Y después se deja de un lado, ¿no?, la denominación latinoamericana, ¿sí? Y el segundo congreso, en este segundo congreso panamericano, se va a realizar en Estados Unidos, ¿no? Ahora, obviamente, aquí habría que analizar también qué significó el cambio, digamos, de estas denominaciones. Pero un aspecto muy, muy importante es que en estos espacios o en estos congresos se generó una importante documentación, ¿no? Y hay muchas fuentes, o sea, y que obviamente están mostrando, ¿no?, estas reuniones de profesionales, estas reuniones de funcionarios y diplomáticos para la creación de redes de cooperación en América Latina, ¿no? Y obviamente es un aspecto muy importante, no solamente de la historia de la ciencia, sino también de la historia de las relaciones internacionales de los países. ¿Por qué? Porque tanto los gobiernos nacionales y los cuerpos diplomáticos se constituyen en
en actores protagónicos, ¿no? En los actores protagónicos de estas reuniones. Eran los estados, el estado anfitrión, el que financiaba el encuentro, ¿no? Ese era el encargado de financiar el encuentro. Y obviamente, pues, también era el encargado, por ejemplo, para difundir entre los participantes, los delegados de otras naciones, los progresos que se venían desarrollando en sus países, pero también una forma también de mostrar cierto poder en el contexto regional, ¿no? Entonces, obviamente no podemos solamente decir que estos congresos solamente se relacionan o se vinculan en el ámbito de las relaciones internacionales. Está por la participación, pero juega un papel muy importante, por ejemplo, en esta fusión, ¿sí? No solo de países, sino también de instituciones científicas, asociaciones profesionales, organismos públicos, pero también habían profesionales individuales que participaban, ¿no? Que participaban de manera personal, llamémosle así, en estos congresos, ¿no? Entonces, de lo que se trataba, que hasta hoy es una de las grandes dificultades en nuestros países, es establecer estos vínculos de cooperación científica latinoamericana, ¿sí? Y de alguna forma consolidar agendas comunes en temas de discusión, ¿no? Relevantes en torno a la ciencia y la tecnología en nuestros países, ¿no? Como ven en sus diapositivas, bueno, ahí está cómo se denominó. Y está el primer Congreso Científico Latinoamericano. Este primer Congreso Científico Latinoamericano se va a desarrollar en Argentina. Si están, cuando dejen de ver las diapositivas, me dicen, por favor. Se realiza en Argentina y participan algunos países, no todos, como pueden ver, ¿no? Es un congreso organizado por Argentina, por la Sociedad Científica Argentina, lo paga el gobierno de Argentina y solo participan Argentina, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Esos son los países que participan en este congreso. Y fíjense, estos son los temas que se manejan, porque también había como una tradición de estos congresos también médicos, pero estos son digamos, las secciones que se organizan para la presentación de ponencias, para la presentación de esos, ¿no? Que eran las ciencias exactas y la ingeniería, también las ciencias físico-químicas y naturales, las ciencias médicas y las ciencias antropológicas y la sociología. Estas son las 5 áreas en las cuales, digamos, se van presentando o se presentan las distintas ponencias o las distintas mesas de discusión del Congreso. O sea, si se dan cuenta, son realmente pues temas que tienen que ver con una amplitud de entender lo que es digamos, la idea del desarrollo o la generación de la ciencia, ¿no? Entonces, y ahí se presenta, digamos, como por primera vez, este sistema dactiloscópico argentino, que finalmente es en el segundo Congreso Científico en Montevideo. Bueno, un aspecto importante que creo se me está pasando, aquí hay algunas recomendaciones, ¿no? Donde se dice que en los congresos no tenían que participar, por ejemplo, relatos de suicidios, disposiciones arqueológicos, alcoholismo, o sea, hay una serie de elementos que dicen que había que tomar en cuenta, ¿no?
Luego, los temas importantes es como yo lo habíamos señalado, temas de estudios oceanográficos, también la defensa sanitaria marítima, problemas de la higiene con respecto a la infancia, digamos, esos temas eran como los temas más relevantes en este primer congreso, ¿no? El segundo congreso, y aquí nos vamos a detener un poquito más en este segundo congreso de América Latina, que se lleva a cabo en Montevideo, ¿no? En Montevideo, y ahí es donde, digamos, ya se presenta de manera oficial este sistema dactiloscópico, ¿no? Y recibe, digamos, los primeros avales científicos, ¿no? Aunque, ¿no? Como bien lo decía hace un momento, ya en 1898 se había, cuando se realiza el Congreso Científico Latinoamericano, si bien se presenta, ¿no? Si bien se presenta la temática, no forma parte del debate, ¿no? De ese encuentro. Este congreso sirve, por ejemplo, para una especie de avalar, ¿no? O sea, una de las relevancias de este congreso, digamos, para la historia de la identificación de América Latina es que en este encuentro estuvieron académicos, profesionales y funcionarios latinoamericanos. Y eso lo que hizo es permitir afianzar los vínculos personales e institucionales en la región, ¿no? Este congreso fue, digamos, auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, quien hace, digamos, la invitación a todos los países, ¿no? Y a este congreso, a diferencia del congreso anterior, participan ya 11 países, ¿no? Está Argentina, está Bolivia, está Chile, está Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, ¿cuántos voy? México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Esos son los países, digamos, que participaron, pero también en estos congresos se notaba una diferencia en cuanto a la designación de delegados. Por ejemplo, Argentina, por decir algo, enviaba 34, Chile enviaba 4 y había países que enviaban solamente 1 y otros que no enviaban ningún delegado, ¿no? Y por ejemplo, en este congreso, Brasil no participa oficialmente, ¿no? Aunque sí tuvo una presencia significativa, ¿no? Entonces, como vemos, estas adhesiones al Congreso son tanto gubernamentales como institucionales y personales. Finalmente nos muestra las vías de esta construcción de circuitos de intercambio para la ciencia en América Latina. La experiencia, digamos, reunida por los organizadores argentinos fue transmitida a sus pares uruguayos, ¿no? Digamos, se hace un seguimiento de esta red de contactos, datos, bueno, ahí se enviaban cartas, como una especie de capital acumulado que tenía que irse incrementando digamos que debían irse incrementando a través de, por ejemplo, de los cuerpos diplomáticos, ¿no? Y para que sean estas plataformas, los congresos sirvan como plataforma para difundir los conocimientos, ¿no? Los congresos científicos permitían, digamos, ofrecer al mundo, ¿no? Una nueva imagen de América Latina
como lugar de innovación, como lugar, digamos, mostrar, ¿no?, cierta unidad geográfica, demográfica y cultural, porque ahí no se incluía Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también, fíjense cómo finalmente va teniendo ciertas connotaciones importantes esta parte de finalmente integrar para desarrollar la agenda común, que fue, digamos, como una de las características más importantes en estas áreas que hemos visto en estas temáticas en relación a los trabajos, ¿no? Ahí, por ejemplo, se presenta el trabajo de este señor Vucetich, que tiene que ver con el sistema dactilográfico, y ¿están ahí? Dactiloscópico, no es dactilográfico, dactiloscópico, y este señor expone su trabajo en la sección 7, que se denominaba Ciencias Sociales y Políticas, ¿no? No hay datos, ¿no? Digamos, no hay datos, digamos, sobre quiénes participaron en, digamos, en estas distintas ponencias, pero una característica es que, digamos, en esta sección, la mayoría de los participantes fueron argentinos y uruguayos. Se presentaron 22 trabajos, ¿no? Uno brasilero, uno chileno y una mexicana, ¿no? Un mexicano. Entonces, fue el único trabajo, por ejemplo, presentado sobre identificación, ¿sí? Y también en esta sección, por ejemplo, de ciencias sociales y políticas, se discutieron varios trabajos sobre criminología, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión de los antecedentes penales, los condenados, ¿no? A diferencia, digamos, del primer congreso latinoamericano. El tercer congreso se realiza en Río de Janeiro, ¿sí? En Río de Janeiro. Aquí están, por ejemplo, el congreso se dividió en varias secciones, ¿no? El congreso se dividió en varias secciones. Hubo diversas temáticas: ciencias sociales y políticas, antropología y ciencias médicas, ciencias exactas. Bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? Dos de sus conclusiones fueron la conveniencia de que las repúblicas americanas dictaran una ley general y uniforme prohibiendo la extracción fuera de los respectivos países de restos arqueológicos, ¿no? Y esto consideraron ellos que era necesario para los estudios históricos de lo que llamaban la América primitiva, ¿no? Derechos de los pueblos indígenas, de los países latinoamericanos, y la conveniencia de establecer una convención universitaria latinoamericana. Digamos, esos fueron como los acuerdos y las preocupaciones que tuvieron este segundo congreso. Para que vean también que de alguna forma, o de mucho, ¿sí?, estaban, digamos, plasmadas las principales preocupaciones de las naciones, ¿no? En este tercer Congreso Latinoamericano se lleva a cabo en Río de Janeiro, en Brasil. Ya sabemos que es convocado por los gobiernos, ¿no? Se celebra en 1905. Es el encuentro, digamos, donde el primer encuentro en el que Brasil participa de manera oficial, ¿no? Y bueno, fue, digamos, como uno de los congresos que hubo, los invitados o los participantes gozaron de muchas atenciones. Este congreso, fíjense, algo muy interesante que se destacó
más que por un extenso programa, digamos, sobre temas, se caracterizó por paseos, ¿no? Y festejos que establecieron los organizadores, ¿no? Pero sirvió también, digamos, como evidenciar, ¿no? Evidenciar qué era lo que estaba pasando en Brasil, ¿no? Cuáles eran las características y que dijimos que finalmente esa fue como la tónica también de estos dos anteriores congresos, ¿no? Entonces, es decir, ya con una experiencia de dos congresos, que el primero, digamos, fue un congreso bastante desorganizado, digamos, en la logística, ya este tercer congreso con ese cúmulo de experiencia, finalmente lo que genera es o va, digamos, mostrando ya la cierta experiencia, pero también esa importancia de mostrar, pues, cuál era el progreso del país anfitrión, ¿no? También hubo una participación importante de delegados, ¿no? Aquí están 13 países son los que participan, y también está Bolivia, Argentina, está Bolivia, está Chile, Colombia, participa Cuba, participa Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, ¿no? En este caso, por ejemplo, hubo una, digamos, los argentinos, los delegados argentinos fueron, digamos, mucho menor en relación a la participación anterior, solamente participaron como alrededor de 20, ¿no? Participaron 8 uruguayos, ¿no? En Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay también hubo una reducción, me parece que ellos participaron, Bolivia con 1, y los demás países entre 4 o 5 personas. También un aspecto importante, que más del 30% de los delegados provenían de países del norte de Sudamérica, ¿no? Y de América Central, el Caribe y México, ¿no? Bueno, esto nos está dando, ustedes dirían, bueno, pero ¿por qué esto? Bueno, porque nos está mostrando finalmente cuál era la composición, digamos, de los miembros adherentes, ¿no? Aquí también un aspecto importante, espérenme, ahora sí están. Un aspecto importante tiene que ver, denme un minutito, están ingresando. Tiene que ver con, aquí, por ejemplo, hubo mucha participación individuales, ¿no? Muchos, digamos, ponentes que ya no provenían de, digamos, de asociaciones o eran parlamentarios, etcétera, etcétera, sino que ya había como una especie de preocupación de la participación, digamos, individual, ¿no? Entonces, y Brasil, digamos, fue el país que tuvo mayores participaciones individuales, aproximadamente 68% fue la participación de casi el 70%, ¿no? De los profesionales que se presentaron eran obviamente del país anfitrión. Y bueno, ahí pues cada uno de los países como una especie de cumbres, ¿no? Cada uno digamos, de los que tenían funcionarios, pues planteaban, digamos, aspectos que tenían que ver con, digamos, las principales preocupaciones, ¿no? Y también los campos científicos, por ejemplo, que se fueron ya como formalizando, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a Brasil y a Uruguay. Y bueno, eso también era parte de las experiencias, ¿no?
También en este congreso, por ejemplo, se dan aspectos ya de mayor enfoque académico, ¿no? Ya tienen también ya, por ejemplo, ya se presenta una especie de estructura de los trabajos, cuáles son las estructuras de los trabajos, la fecha límite para la presentación de los mismos, es decir, hay una distribución de los resúmenes entre los que estaban, entre los participantes, ¿no? Y se planea también el programa del Congreso, ¿no? Y fíjense cómo se van generando ya de una manera más planeada, ¿no? Más detallada, porque ya se hace, ¿no? Digamos, se establece el programa del Congreso, ¿no? Y que alternaba, como lo dijimos desde de un momento, era pues con sesiones de discusión y con visitas, digamos, a pues, los distintos espacios del país, ¿no? Lo que ellos pretendían, no sé, inclusive hay algunos discursos que digamos, que habría que leerlos, era, por ejemplo, que estos congresos permitiera a los países latinoamericanos, sobre todo, fortalecerse para defender su autonomía, ¿no? Y decían, y construir una fuerza respetable frente a los principios del derecho internacional. Por ejemplo, ese fue uno de los elementos fundamentales que caracterizó a congreso, este tercer congreso, ¿no? O sea, es que porque además se designaba un presidente del Congreso, ¿no? Se pretendía disminuir, ¿no? O sea, la preocupación del Congreso se tornó en torno a disminuir las diferencias entre los países latinoamericanos, generar el surgimiento de un bloque regional, ¿no? Lo que ellos pretendían, ¿no? Era, digamos, como parte de los congresos científicos, era que se tendiera a dar, homogenizar, por ejemplo, las legislaciones, remover tramas arancelarias, facilitar las comunicaciones, extender las redes de ferrocarriles, ¿no? Digamos, esa era como, digamos, la esencia, pues, sobre todo de congreso, ¿no? Tanto los científicos como los intelectuales, ¿no? Pues evidenciaban de alguna forma la época conflictiva, de luchas, y también el hecho de decir, bueno, de aquí adelante, pues es importante generar ya una mirada más en torno a la integración para fortalecer el Congreso, fortalecer la ciencia y la tecnología y claro, obviamente, pues esto también se puede debatir, ¿no? Pero fíjense cuál era finalmente la esencia, ¿no? De estos y cómo se van desarrollando, ¿no? También otro aspecto que era importante, por ejemplo, bueno, volver a rescatar esto de la presentación del, digamos, el punto máximo de la afirmación de una identidad latinoamericana independiente, ¿no? O sea, ahí hasta ese momento decían, bueno, vamos a generar el conocimiento científico, pero de manera independiente de Europa como de Estados Unidos, ¿no? Ya los organizadores del siguiente encuentro en Chile serían los encargados, por ejemplo, de incluir a Estados Unidos y cambiar la denominación por la de Congreso Científico Panamericano, ¿no? Ya deja de ser Congreso exclusivamente latinoamericano. Vamos a ir aquí. Bueno,
¿cuáles fueron las conclusiones, ¿no? ¿Cuáles fueron las conclusiones, digamos, aprobadas de este Congreso? Es la recomendación para la creación de un Congreso Policial Americano. Estábamos diciendo que había esta mirada de homogeneización, ¿no? Entonces ellos planteaban armonizar o uniformizar los modos de funcionamiento de las distintas policías en América Latina, ¿no? Facilitar una acción mancomunada que, pues con la mirada de la formación de una policía internacional, ¿no? Y bueno, ese congreso nunca se llevó a cabo, ¿no? Ese congreso nunca se llevó a cabo, ¿no? Pero sí hubo un convenio internacional de policía que se firmó en Buenos Aires y digamos fue como esta materialización de esta recomendación y conclusión que había salido de este tercer congreso. Y las temáticas del congreso fueron matemáticas, ingeniería, medicina pública, ciencias jurídicas y sociales, las ciencias pedagógicas, agronomía, zootecnia y antropología, ciencias físicas y naturales, medicina y cirugía. Estos también vemos finalmente cómo van, déjenme ver, creo que hay alguien que quiere entrar, cómo van finalmente incorporándose algunas otras ciencias, ¿no? Bueno, el Congreso, y aquí nos vamos a detener también un poquito más en este cuarto Congreso, que fue, digamos, uno de los más importantes, ¿no? Incluso ya ahí, no solamente en términos organizativos, ¿no? Y se celebra entre diciembre, entre el 25 de diciembre de 1908 y el 5 de enero de 1909, ¿no? Entonces, fue importante ya en términos, digamos, organizativos. Hubo una inmensa cantidad de participantes, ¿no? Igual, digamos, los delegados fueron mucho mayores, en fin, aproximadamente, digamos, había más de 2,000 participantes, se presentaron 1,000 ponencias, ¿sí? Y algo acá que hay que ya destacar, pues que se fueron publicando las actas, ¿no? De cada uno de los eventos y se publicaron en 22 volúmenes, ¿sí? En un periodo de 6 años, ¿no? En el anterior congreso en Uruguay solamente se había publicado o se pudo publicar, digamos, un único volumen, ¿no? Y aquí la presencia de Estados Unidos tiene un peso muy importante, ¿sí? Porque tanto en la cantidad de delegados oficiales como institucionales que se envió, ¿no? Entonces, eso creo, digamos, tuvo un papel muy importante porque, bueno, entonces se van empezando a discutir algunos aspectos que, digamos, va generando, digamos, como esta mirada, ¿no? Se va imponiendo esta mirada ya no esta mirada de autonomía, sino ya esta mirada en torno a, digamos, una aproximación, digamos, diferente a lo que, pues, hasta ese momento habían planteado digamos, las conclusiones de los proyectos anteriores. Vamos a ver aquí, nos vamos a detener un poquito en este congreso y vamos a ver, ¿están viendo?
Cuando dejen de ver me dicen, ¿están ahí? Hola, hola. Sí, todo positivo, doctora. Sí, sí, doctora, aquí. Sí, doctora. Y doctora, Sí, por favor. Buenas noches, doctora. Estamos presentes. Sí, porque luego digo, ¿dónde andan? Bueno, vamos a hacer un resumen en este congreso, pues en este cuarto congreso científico, pues participa una numerosa delegación norteamericana, ¿no? Doctora, se dejó había, de No se ve la mostrar presentación. la presentación. permítame, es que cuando ya me salgo de déjeme admitir aquí a otra compañera. Entonces vamos a ver otra vez cómo es esto. Ok. Ahora, es que cuando admito, bueno, entonces vamos a hacer como una especie de síntesis, ¿no? En este cuarto congreso, ya sabemos, cambia de denominación, se convierte en el primer congreso panamericano. Una numerosa delegación norteamericana participa. En esa época había una especie de relaciones deterioradas, ¿no? Entre Estados Unidos y América Latina. Estaba, digamos, en el escenario Roosevelt con la política del gran garrote, ¿no? Y obviamente también habían muchos problemas de tipo político, ¿no? En torno a la vida política y económica de América Latina. Está, digamos, para que veamos cuál era el contexto que se está viviendo en esa época, está la anexión de Puerto Rico, ¿no? La toma de la zona del canal de Panamá, ¿sí? Y bueno, esos, digamos, eran como estos elementos que eran, digamos, como era finalmente, de alguna forma, ¿no? De alguna forma, aminorar estas relaciones tensas, que se estaban viviendo, digamos, en ese momento en términos históricos. Y algo muy importante, ¿no? Que pasó en ese congreso es que finalmente la delegación norteamericana consigue que el quinto congreso científico, en este caso el segundo panamericano, se llevara a cabo en Washington, ¿no? Bueno, pero ahí también hubo una especie de problemas al interior de este país porque se planteó que ese congreso fuera en 1912, pero, ¿no? Hubo como una negativa de la Cámara de Representantes de ese país para asignar fondos, y entonces este otro se llevó a cabo en 1915, ¿no? También un aspecto importante, por ejemplo, particular, es a la forma en que, por ejemplo, en este cuarto congreso se visualizaba el papel de la ciencia en la sociedad latinoamericana de principios del siglo, ¿no? Y un gran número de los trabajos publicados, por ejemplo, en las memorias, ¿no? Muestran, por ejemplo, como miradas muy óptimas sobre las posibilidades de contribución de la ciencia de nuestra región a, digamos, al desarrollo científico, ¿no? Bueno, muchos autores, ¿no? Dicen que este congreso científico fue un verdadero foro para el intercambio, digamos, de los resultados de la investigación científica y tecnológica de esa época, ¿no? Por ejemplo, en una primera aproximación cuantitativa, ¿no? En las memorias que se
que se presentaron, ¿no? Se recibieron más o menos 1,899 adhesiones personales, ¿no? Que procedieron de 20 países del continente, asistieron 172 delegados oficiales y de instituciones científicas, un gran número de participantes, ¿no? Un mayor número de participantes que mostraban también esta interés de los investigadores científicos activos, ¿no? Que estaban preocupados, ¿no? Del desarrollo científico y tecnológico a principios del siglo en nuestro continente. Por ejemplo, más o menos para tener una idea, de los delegados oficiales, por ejemplo, de Argentina participaron 16, de Bolivia fueron 4, Brasil 8, Chile tuvo 3, Estados Unidos 14, República Dominicana y Venezuela 1, ¿no? Después, un aspecto muy importante, por ejemplo, la distribución por profesión, por ejemplo, y sexo, ¿no? En este congreso solo el 6% fueron mujeres, ¿no? Pero ninguna mujer participó como delegado oficial o de alguna institución científica. Los maestros, si pudieran cerrar un micrófono, hay un micrófono que está abierto, ¿no? Los profesores fueron, digamos, como los profesionales más numerosos, ¿no? El 23% de los participantes eran profesores. Luego participaron abogados, ¿no? Un 19% de los participantes eran abogados, un 17% más o menos eran ingenieros, participaron 16% médicos, y más o menos un 24%, digamos, que otras profesiones. Pero fíjense cómo se generaba, ¿no? Era la totalidad de la ciencia en discusión. También, aquí, por ejemplo, nos está mostrando también, o podría ser, ¿no? Ahí lo dejo para que ustedes puedan aportar, ¿no? El alto porcentaje, por ejemplo, relativo a la participación de ingenieros, que también podía mostrar, digamos, de alguna forma, una cambiante estructura profesional a finales del siglo XIX, ya que generalmente quienes habían participado o quienes dominaban las actividades científicas eran generalmente los médicos y los abogados, ¿no? Y aquí vemos en nuestra tablita el número de trabajos presentados en el Congreso, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cuántos eran de matemáticas puras aplicadas, ¿sí? Los presentados y cuáles fueron los presentados y qué era lo que predominaba, ¿no? Estaba, digamos, había ciencias médicas e higiene, que tenía un total de 120 trabajos presentados, pero también, por ejemplo, en el caso de los trabajos de ingeniería, fueron 78, pero también fueron, digamos, los más publicados, ¿no? No, esto fue a ver, ayúdeme con la tablita, 120, ¿no? Luego, estaban también aquí ciencias pedagógicas, ¿no? Ciencias pedagógicas se presentaron 160 trabajos, 160 trabajos en ese ámbito. También está las ciencias sociales, digamos, son como los más representativos, ¿no? Se inicia con 160 las ciencias pedagógicas, 120 las ciencias sociales,
ciencias médicas 128, luego 120, y las ciencias naturales 81, ¿no? Entonces, se presentaron para, digamos, para ser publicados. Igual de ciencias pedagógicas es el mayor número de trabajos publicados, con un 18%. Luego los otros trabajos publicados son los trabajos médicos, de los médicos, y también trabajos en el ámbito de ciencias sociales. Por ejemplo, en el ámbito de las matemáticas puras y aplicadas es solamente el 3.3%, las ciencias físicas solamente 11%, ¿no? Entonces, de trabajos que se publicaron en ese, en el Congreso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, como sí se ve. Sí se ve. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cuántos, aquí estamos viendo, por ejemplo, cuántos trabajos se presentaron o fueron publicados en la memoria del Congreso, por país, por sección. Entonces vemos que en el área, por ejemplo, bueno, todavía están pidiendo admisión. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con Bolivia, ¿no? Vamos a buscar a Bolivia. Bolivia, por ejemplo, no tiene ningún trabajo presentado, salvo en ciencias naturales, otra en ciencias sociales, 2 en ciencias pedagógicas y filosóficas, 1 en agronomía, agronomía y zootecnia. En total, digamos, de los trabajos publicados en la memoria del Congreso, fueron, de Bolivia fueron 6 trabajos. Digamos, los países con una mayor participación fueron Argentina, digamos, como en un segundo lugar, y en primer lugar estaba Chile, ¿no? Con 195 trabajos y además con 10 trabajos en el área de las matemáticas puras y aplicadas, ¿no? Doctora, ¿puedo hacerle una pregunta al respecto? Sí. Y no sé si usted conoce de qué manera estos trabajos que se han llevado a estos congresos son elegidos por los países. En el caso de Bolivia específicamente, ¿cómo es que seleccionan o de qué manera, digamos, existe tal vez un repositorio nacional o alguna situación de estas para, bueno, donde seguramente hacen una revisión qué es lo que puede ir o no va a estos congresos? Claro, aquí ya, como vimos anteriormente, ya hay una estructura importante, o sea, hay una preselección de los trabajos. Y como en todo congreso, pues digamos, hay una especie de delegados, ¿no? De delegados científicos que hacen la revisión de los trabajos que cumplan con las características que habíamos señalado, ¿no? Dijimos ya que en este congreso en este congreso ya se estructura la forma en que los trabajos deben ser presentados, cómo deben ser presentados, cuáles son las características que deben de tener, y en función de eso también, pues ellos van a presentarse o van a publicarse, ¿no? Ahora también, por ejemplo, en este caso, en total, se presentaron 750 trabajos más o menos, ¿no? Pero se eligieron solo 450 para su publicación, ¿no? Y algo que también pasó, por ejemplo, es que muchos de los trabajos no llegaron a tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, y también aquí algo que se ve, por ejemplo, es el predominio de Chile, ¿no? Como país anfitrión. Lo vimos también en el caso de Brasil, ¿no? Claro que todavía en ese evento, pues no,
no había digamos, esta estructura más formal, ¿no? Es una estructura más formal en relación a a las características que debían de tener publicados o que publicarse, que tenían que publicarse en ese periodo, ¿no? Entonces son comisiones que se designan en el Congreso para que pues ellos pudieran ser, digamos, puedan ser aceptados. Ahora también otro aspecto importante, como lo vemos, por ejemplo, en la misma tabla, bueno, pues, o sea, cuántos trabajos finalmente fueron presentados, ¿no? Y en cuáles áreas fueron presentadas, ¿no? Entonces, eso también nos está mostrando esta estructura también finalmente de los países. En el caso, por ejemplo, de la estructura también de género, ¿no? O sea, cuántas mujeres participaron, y en el caso de la estructura, recuerden que ya aquí ya podían presentarse de forma individual, ya no era solamente que los países invitaban a los delegados, sino que ya había una convocatoria más amplia para que muchos de los profesionales pudieran presentarse. Entonces, obviamente hay, ¿cómo se llama? Hay comités, hay el Congreso ya designa como una especie de presidente del Congreso, ¿no? Y que obviamente, pues, establece las condiciones para la participación, ¿no? Entonces, aquí también estamos viendo que hay un predominio de Chile como país, digamos, como país anfitrión. También vemos que es importante también la participación, por ejemplo, de Argentina, ¿no? De Argentina, ¿no? Y también aquí algo que nosotros también hemos visto, pues fíjense, su primer congreso, y Estados Unidos presenta 46, ¿no? México con 27, ¿no? Y ninguno de los países, ninguno de los otros países, por ejemplo, sobrepasa los 10 trabajos publicados en las memorias, ¿no? Claro, aquí también sería muy aventurado como derivar conclusiones sobre cuál era, y eso un poquito tal vez responde a la pregunta con más fuerza del compañero, el estado de la ciencia en los diversos países del continente, ¿no? O sea, con base a estas estadísticas, nosotros no podemos definir así de manera precisa, ¿no? Pero obviamente, pues no deja de llamar la atención el peso que tiene, por ejemplo, Chile, ¿no? El peso que tiene Chile y y también Perú, en fin. Entonces, digamos, habría que, digamos, darnos cuenta de que finalmente, pero hay que profundizar. Sería un tema interesante, por ejemplo, de tesis, ver cuáles fueron exactamente los trabajos que se fueron presentados. En el caso, digamos, que esté documentado, digamos, de cada uno de los eventos, cómo se organizó en cuanto a, tenemos las temáticas, pero no se tiene, digamos, desglosado. Hay un libro sobre el cuarto congreso, ¿no? Que es, digamos, el que se tiene una información más detallada. Bueno,